Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, donde hoy aprenderemos a hacer una trenza cuadrada de 8 gajos. Miren, tenemos 4 colores acá y 4 colores acá. Ustedes esta trenza la pueden elaborar con los colores que ustedes quieran o unicolor, ¿cierto? Entonces, el primer paso es, vamos a llevar esta hebra negra por detrás del tejido hacia la derecha, miren, por debajo o por detrás, miren, y la sacamos acá. Dejamos dos a este lado, entonces sacamos por acá y inmediatamente ponemos encima del naranja y del amarillo, hacia la izquierda. Como primer paso, miren, ¿cierto? Hasta ahí. Bien. Siguiente paso. Este color morado lo vamos a llevar por detrás del tejido, miren, y lo vamos a sacar acá. Sacamos ahí, ¿cierto? Ponemos inmediatamente encima del verde y del negro hacia la derecha. Ahí, mire. Ajustamos de a poquito, ¿cierto? El siguiente paso es llevar esta hebra azul por detrás del tejido y sacamos dejando siempre dos a este lado. Entonces el azul lo vamos a sacar por acá, miren. Miren, entonces el azul lo llevamos por detrás y vamos a poner encima del naranja y del morado hacia la izquierda. Ahí. ¿Sí ven? Nuevamente voy peinando o voy desenredando abajo las hebras y voy ajustando acá arribita. Voy llevando hacia arriba de a poquito lentamente. Se me olvidaba comentarles que, bueno, les voy a decir que cada gajo tiene 24 hebras. O sea, 24 de este color, 24 de este, 24 de este, 24 de este y 24 por todos estos colores. O sea, 24 por cada color, 24 hebras. Y a cada masito le hice un nudo acá arriba para que no se soltaran las hebras. Listo. Entonces acabamos de pasar el azul, ¿cierto? Venimos con el fucsia, lo llevamos por detrás, miren. Y lo vamos a sacar por acá, dejando dos hebras a este lado también, miren, ahí. Y pongo encima del negro y del azul hacia la derecha, por encima. Voy ajustando. ¿Qué me toca? Me toca el naranja, este naranja. Lo voy a llevar por detrás, miren, por detrás. Saco en medio, miren, y pongo encima del morado y del fucsia hacia la izquierda. ¿Qué me toca hacer ahora? Voy con el amarillo, lo llevo por detrás y lo saco por acá, por acá. Miren, los llevo por detrás y lo saco ahí, miren. Inmediatamente lo pongo encima del azul y del naranja hacia la derecha y voy ajustando. Continúo con el verde, con este verde fuerte. Lo voy a llevar por detrás del tejido hacia la derecha y lo saco, miren, lo saco por acá. Lo pongo inmediatamente encima del fucsia y del amarillo. El sonido de un avión. Yo vivo cerca del aeropuerto, entonces ahí me disculpan por el sonido.
Bueno, me toca ahora este naranja clarito, lo voy a llevar por detrás, miren, dejando siempre dos a este lado. Lo llevo por detrás y lo saco lo pongo encima del naranja y del verde hacia la derecha. Miren, ahí. ¿Cierto? Y nuevamente repetimos con el negro. Lo vamos a llevar por detrás, lo saco por acá y inmediatamente lo monto encima del amarillo y del naranja clarito. Ahí miren. Y lo monto. Y voy ajustando de a poquito. Nuevamente me toca ahora el morado, miren. Este morado lo voy a llevar por detrás y lo voy a sacar por acá. Lo monto inmediatamente encima del verde y del negro hacia la derecha. Y así me va quedando esta trenza, esta gasa trenzada cuadrada de 8 colores o de 8 gajos. Vamos peinando y vamos repitiendo otra vez. ¿Qué me toca? Ahora me toca el azul. Lo paso por detrás y lo monto encima del naranja y del morado hacia la izquierda. ¿Qué me toca ahora? Me toca con el fucsia, este es un fucsia y lo vamos a llevar por detrás, miren, por detrás siempre, y dejamos siempre dos a cada lado, tanto acá y tanto acá, o sea, dos acá. Pasamos acá, miren, en medio y lo montamos encima del negro y del azul hacia la derecha. Miren, así. ¿Qué me toca ahora? Me toca ahora el naranja, naranja fuerte, lo vamos a llevar por detrás, miren, por detrás. Lo sacamos en medio, miren, dejando dos a este lado también, como siempre. No hay ningún cambio. Y lo ponemos encima del naranja, del morado y del fucsia, hacia la izquierda. Y eso es todo. Sigan tejiendo, o sea, sigan estos mismos pasos todo el tiempo y van dándole el largo que necesitan para su proyecto. Como yo lo hago para las mochilas, pues obviamente lo van a hacer para las mochilas. Pasan por detrás, miren el amarillo, lo monto encima del azul y del naranja hacia la derecha. Y paso número 2, que vamos a repetir estos dos pasos todo el tiempo, es el verde lo vamos a llevar por detrás y lo vamos a pasar encima del fucsia y del amarillo hacia la izquierda. Y eso es todo. Ustedes van a repetir todos estos dos pasos, porque son dos pasos. Estos dos pasos todo el tiempo y vengo con ustedes para que vean el resultado de cómo me va quedando. Nos vemos. Bien, como pueden ver, aquí ya he avanzado. Entonces el cordón queda cuadrado, miren. Un cordón cuadrado de 4 caras, ¿cierto? Esto lo emplean para sus mochilas, lo pueden emplear para sus bolsos, para lo que ustedes quieran. Entonces ustedes lo que van a hacer después es soltar a ambos lados, sueltan acá y anudan con una hebra de hilo del color de la mochila o de los colores que usted esté empleando. Miren. Anudan acá un nudo normal.
Le pueden dar dos vuelticas mire, 1 y 2. Y anudan. ¿Cierto? Anudan ahí, ve. Ahí. Y hacen otro amarre. Uno y 2. Y repiten lo mismo con este otro lado. Esto es simplemente una muestra, pero ustedes lo hacen de largo que necesitan con estos pasos que les acabo de indicar. Mire, y así queda el cordón cuadrado. Bueno, ustedes le dejan flecos también a ambos lados y lo hacen de un largo, pues de la medida que ustedes necesitan. Y eso es todo. Espero les haya gustado muchísimo este tutorial diferente. Miren qué cordón tan bello para nuestras mochilas. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.